Estamos hoy en un foro increíble, cuyo lema es Provoke Youth. Me encanta. Provocar a la juventud. Yo personalmente presido la Asociación de Empresarios Mexicanos Jóvenes. Estamos viviendo una época donde está en boga el tema de juventud. Pero se han puesto a pensar ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Es más, ¿qué es ser joven? ¿Qué implica? ¿De qué se trata? Yo me he puesto a pensar mucho sobre estas preguntas, estas interrogantes. Algunos dirían que es un rango de edad. Todos quienes pertenecen dentro de cierto rango podemos considerarnos jóvenes. Otros que quizás es una actitud. Y me puse a investigar y a recabar percepciones de lo que implica ser joven. Y me topé con lo siguiente. Les voy a leer algunas frases. Y muchas, creo que muchos podrán estar de acuerdo, muchos podrán estar de acuerdo con estas frases. Dice: los jóvenes de hoy están perdidos, aman el lujo, son maleducados, desprecian la autoridad, no respetan a sus mayores, se pasan en chismes en los lugares de ejercicio, no se ponen de pie cuando entran los mayores, contradicen a sus padres y tiranizan a sus maestros. Otra: ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestra gente si la juventud hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insoportable y desenfrenada. Y una tercera: los jóvenes hoy están perdidos, ¿no? ¿Sí pueden ayudar? Ahí está. Esta juventud está más lograda hasta el fondo. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Y este tipo de comentarios son cosas que escuchamos todos los días. La juventud de hoy ya no tiene valores, vivimos una crisis de valores en el mundo, no es como antes. Pero quiero hacer hincapié en un dato interesante. La primera frase se le atribuye a Sócrates, y haciendo énfasis en su fecha de nacimiento, desde el año 470 a.C. La siguiente se le atribuye a Hesíodo, un poeta griego de 700 antes de la era común. Y la última, la tercera, fue encontrada en esta pieza de arcilla que puede ser una reliquia arqueológica. Y entonces esto nos pone a pensar. Toda generación tras generación habla de que su juventud está mal. Y entonces nos lleva a una de dos conclusiones. O en verdad, la juventud hoy estamos muy mal, porque si desde la época de Hesíodo llevan diciendo que la juventud está mal, y así generación hasta hoy, pues hoy estamos muy amolados. O una alternativa, que es la que propongo, que quizá hay un sesgo en la mente humana que nos hace glorificar el pasado y ver de forma negativa el presente, y por ende temerle al futuro. Entonces quizá algo de lo que caracteriza a ser joven es que somos subestimados. Quizá subestimar la juventud es algo que sucede siempre. Y les quiero presentar a este señor. Este señor es Steven Pinker, es profesor en Harvard, y él ha hecho un estudio, un análisis exhaustivo de la calidad de vida en el mundo y comprueba que hoy vivimos, sin lugar a dudas, en la época más pacífica y tolerante en la historia humana. Todos los índices que podemos ver en el gran esquema de las cosas han mejorado. Lo que contradice la premisa anterior de que a lo mejor la juventud siempre ha estado mal. Porque nos habla que hoy vivimos una época más tolerante, una época donde una persona de clase media y media baja goza de una calidad de vida que un emperador romano no podía soñar con llegar a tener en su época. Y aunque suene controversial, que esto está respaldado con muchos datos duros, y nos da un mensaje de optimismo. Nos habla que hay una curva ascendente de hacia dónde vamos como humanidad, y es positiva. En el sistema educativo y en general se nos pide aprender lo que ya se ha hecho antes, se nos enseña lo ya conocido, pero la realidad es que todas las oportunidades están por allá afuera. Aún no se pinta el mejor cuadro, no se escribe el mejor libro, no se programa el mejor videojuego, no se legisla la mejor política pública. Entonces, el tener esto en la mente nos motiva, puede ser un motor de decir, hay cosas que hacer. La pregunta acá es, si acabo de mencionar que vivimos en la mejor época de la historia humana, ¿por qué nos sentimos peor? ¿Por qué a cada rato sentimos que vamos mal? ¿Por qué como juventud decimos, no hay valores hoy? Y quizá es porque hoy estamos viviendo una época de cambios interesantísimos, que no tiene precedentes en la historia humana. La tecnología ha democratizado la información.
Yo nos enteramos de todo, al instante. Hoy, una persona en una mañana viendo Facebook en su celular se entera de más noticias de lo que alguien hace 150 años se enteraba en toda su vida. Y estos son datos reales y objetivos. Entonces quizá esa es una de las razones por las que acabamos percibiendo las cosas como negativas. Y en gran parte, esta época de cambios, donde la globalización ya ni siquiera es una palabra que se usa porque ya se da por hecho, donde vivimos con organizaciones exponenciales, donde el compendio de conocimiento humano está al alcance de todas las personas. En gran parte, esto es gracias a jóvenes. Jóvenes que lideran estos cambios. Y es increíble si lo podemos analizar. Mark Zuckerberg, que empezó Facebook a los 19 años, Bill Gates a los 20 años, arrancó Microsoft. Todos estos jóvenes han innovado y son líderes en esta transición que vivimos. Y para ilustrar esta transición, nada más de lo rápido que va el aceleramiento de la tecnología, me gusta mucho este ejemplo. De la imprenta, que es uno de los inventos más importantes de la historia humana, a la impresora que todos tenemos en las casas, pasaron 505 años. De la impresora a la impresora 3D, pasaron solo 31. Creo que esto es un buen ejemplo que ilustra el ritmo acelerado que estamos viviendo. Y esto solo va a acelerarse más. Ahora, ¿por qué lo lideran jóvenes? ¿Por qué toda esta innovación lo llevan jóvenes? Se habla que somos muy diestros en tecnología, que fuimos una generación que nacimos con esto. Y quizás ser jóvenes es eso, ser diestro en tecnología. A lo mejor eso es lo que caracteriza a los jóvenes del siglo XXI. ¿Se me ayudan a cambiarle? Les quiero presentar otro libro, se llama Outliers. Malcolm Gladwell hizo un estudio de las 100 personas más adineradas de la historia humana. No estamos hablando de algo reciente, de la lista de Forbes de hoy, estamos hablando de toda la historia humana. Y notó algo muy interesante. El 20% de ese top 100 está concentrado en los mismos, en 9 años de diferencia. Piensen en esto por un momento. En 5.000 años de historia humana documentada, 9 de esos años concentran el 20% de las personas más adineradas de la historia. Y la explicación la que da, y fue en un periodo del siglo XIX, es que fue un momento histórico único en donde se reescribieron las reglas económicas, donde todo cambió. Cómo se movía la sociedad y la vida antes fue un parteaguas de un antes y después. Y creo yo que hoy estamos viviendo algo similar. Hoy estamos viviendo una época de cambios de la escala que se vivió en ese momento. Entonces las oportunidades se encuentran hoy y es el mejor momento para aprovecharlas. ¿Y qué mejor que los jóvenes para aprovecharlas? Que tenemos energía y sueños y queremos moldear al mundo. Y viendo más características de qué implica ser joven, me doy con una interesante. Quizá parte de lo que implica ser joven es ser irreverente ante la autoridad. Es esa capacidad de revelarnos. Esta es la verdadera tarjeta de Zuckerberg. Así es como él se presentaba. En un mundo donde todos llegaban de traje y corbata, como yo estoy vestido en Wall Street para conseguir inversiones y todo, él llegaba de hoodie, en chamarra, porque se atrevía a innovar. A lo mejor esa irreverencia y esa, digamos, falta de respeto por las normas establecidas fue lo que le permitió ser un catalizador hacia la innovación. Quizás ser joven es ser obstinado, es atreverse, es cerrarse en nuestras ideas. A lo mejor eso es lo que nos permite innovar. A lo mejor si al principio le hubieran dicho a Zuckerberg, no, mira, tienes que hacer las cosas de esta u otra manera, no hubiera llegado a donde llegó. Pero hay algo que vale la pena recalcar. Vemos estos personajes todo el tiempo, los escuchamos y los admiramos y queremos ser como ellos. Pero por cada uno de estos emprendedores hubo cientos de miles que no lo hicieron, que fracasaron estrepitosamente. Y es algo que es muy importante tener en cuenta. La realidad es que si bien en México ya vivimos en un entorno donde se ve deseable el emprender, las condiciones para nuevos negocios siguen siendo muy adversas. Si ahorita los que estamos acá decidimos arrancar un negocio, las probabilidades de que siga existiendo en un año o dos son muy bajas. Y entonces, parte de lo que hacemos en la asociación es incrementar las probabilidades de éxito de los jóvenes para tener éxito en los negocios. Y quiero compartir acá 5 claves
que pueden incrementar estas probabilidades. La primera de ellas es la creatividad. Es muy importante diferenciarnos. En un mundo donde todos estamos inmersos, y más en una comunidad, donde todos estamos inmersos en el mismo estilo de vida, vemos las mismas cosas, vemos los mismos programas de televisión, leemos los mismos libros, es muy difícil diferenciarse. La vida es un juego de números, y entre mayores experiencias tengamos y mayores ideas tengamos, más probabilidades tenemos de que alguna de ellas sea buena. Es importante atrevernos a salir de la zona de confort. Es importante atesorar nuestra burbuja porque nos da mucho y nos da muchísimo. Pero es importante de vez en cuando dar un paso hacia afuera, exponernos a otras ideas, convivir con gente distinta, que piense diferente de nosotros, viajar a lugares que no hubiéramos pensado. Porque al fin y al cabo, nosotros y nuestras ideas somos la suma de las experiencias que vivimos, de la gente con la que nos rodeamos, de los libros que leemos, los videojuegos que jugamos. Todo eso se combina para permitirnos sacar nuestras ideas y nuestra creatividad. Quizá parte fundamental de ser joven es ser creativo. A lo mejor cuando perdemos esa capacidad de crear, es que perdemos la juventud. Salir de la zona de confort es atreverse. La siguiente clave que quiero dar acá es la preparación. Y no se puede poner suficiente énfasis en la preparación. Como lo dije anteriormente, la vida es un juego de números. Y nunca sabemos, la suerte juega un papel preponderante en todo momento de nuestras vidas. Y eso es que lo aceptemos y lo afrontemos. Entonces, la clave está en prepararse siempre lo suficiente para que cuando lleguen las oportunidades, porque todo el tiempo hay oportunidades, en este mismo salón, al lado de nosotros, donde sea, siempre hay oportunidades. El chiste es estar preparados para, uno, identificarlas, y dos, poder aprovecharlas. Todo el tiempo tenemos que prepararnos. Tienes que aprender a ligar para que cuando entre el amor de tu vida al salón, sepas qué hacer y no te quedes ahí parado. Tienes que aprender cuáles son tus propuestas de valor, para que cuando entre tu socio ideal de negocios, sepas qué pitch darle, sepas qué decir. Entonces, esta es una clave sumamente importante. A mí me gusta pensar en las oportunidades como burbujas que están flotando todo el tiempo y hay que siempre poder prepararse, y si no las estás viendo es porque no estás lo suficientemente preparado. La siguiente es el equipo. Este que está acá es mi equipo, la Asociación de Empresarios Mexicanos Jóvenes. Estoy hablando de gente excepcional, pero algunos de ellos están por allá arriba. Es gente increíble, con capacidad, ganas, todos empresarios jóvenes, todos de gran calidad humana. Y hemos logrado grandes cosas gracias a este equipo. Hay una frase que me gusta que dice: si quieres ir rápido, quieres llegar rápido, ve solo. El equipo solo te alenta. Podemos ser más ágiles si no solo nosotros. Pero si quieres llegar lejos, fundamental, y esto no es opcional, hay que ir acompañados. Y más rodeándote con gente excepcional como tengo el honor de estar en la asociación. El equipo es clave. La siguiente es una amenaza. Y les quiero comentar una historia, quién sabe qué tan verídica sea en términos históricos, pero se habla de unos pescadores japoneses. Ya me platico. Y como saben, en Japón se come mucho pescado, les encanta, es donde viene el sushi, etc. Y al principio empieza una sobreexplotación de peces, lo que obliga a los pescadores a cada vez ir más y más lejos de la costa para pescar. Pero cuando llegaban los barcos a los mercados, resulta que los pescados ya no estaban frescos, y eso les castigaba el precio del mercado. Y entonces tuvieron que idear una solución, y dijeron: bueno, en vez de pescar a los peces y ya tenerlos muertos en el barco, vamos a poner estanques. Pusieron estanques donde los peces pudieran nadar, y de esa manera llegaron más frescos. Pero notaron que aún así no era suficiente, que con todo y que los peces ya estaban vivos en el estanque hasta que llegaran a la costa, de todos modos no llegaron lo suficientemente frescos, y que entre más frescos se podía vender mejor. Entonces implementaron algo muy interesante. Decidieron en esos estanques poner pequeños tiburones. Y sí, esos tiburones se comían 1, 2, 5 peces a la hora de llegar. Pero los peces que se mantenían vivos, que no eran comidos, estaban todo el tiempo estimulados. Tenían que moverse de una u otra manera a otro lado para escaparse del tiburón y de la amenaza que veían inminente. Es muy
muy importante sentir una amenaza, sentirnos estimulados, algo que nos lleve, algo que nos diga, me tengo que despertar a hacer las cosas, no puedo echar la flojera hoy. Y no tiene que ser una amenaza existencial, como en el caso de los peces. Puede ser la amenaza de no cumplir nuestro potencial, puede ser la amenaza de que se nos acabe la vida en este mundo y no podemos dejar un legado. Hay una serie de amenazas que puede ser, pero tenemos que encontrar algo que nos mueva y que nos haga despertarnos cada día y nos haga ser capaces de afrontar todo tipo de adversidades. La siguiente, y de las más importantes, es la perseverancia. Como lo mencioné anteriormente, la vida es un juego de números. A veces podemos hacer todo bien, a veces seguimos las reglas del juego, las jugamos, ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestro ímpetu, nuestras ganas, nuestro conocimiento, nos preparamos, creamos el mejor equipo, hacemos todo lo que tiene que hacerse. Y no sale, y no funciona, porque hay mala suerte, porque no son las condiciones adecuadas, por lo que sea. Entonces la clave y el principal indicador de lo que distingue a los ganadores de los perdedores es tal cual la perseverancia. Les quiero citar, y es el último libro que voy a citar, Black Swan de Nassim Nicholas Taleb. Él habla de aquellos momentos que no podemos prever. Absolutamente toda nuestra experiencia se basa sobre el pasado. E invariablemente todas nuestras decisiones son sobre el futuro. Y esto crea un problema, o crea por lo menos una disyuntiva. Y Taleb pone el ejemplo de un pavo, con un pavo de Día de Gracias que acaba de pasar. Y una familia compra este pavo con la intención de engordarlo y en un par de años comérselo. Y entonces la familia lo compra, lo está alimentando, lo cuida, y así pasan varios días, meses, años. Y el pavo crece creyendo que es un hecho de la existencia el que un humano amigable le va a llevar un plato de comida en la mañana. Así como nosotros vemos que el sol va a salir cada mañana, bueno, el pavo todo lo que había visto en su vida es de que cada mañana llegaba un humano amigable y le servía comida. Y de repente un día, el pavo, esperando que le llegara ese plato de comida, y si el pavo hubiera podido hablar y le preguntabas, oye, ¿qué va a pasar mañana? El pavo hubiera contestado, con base a toda la experiencia que tenía, pues me van a servir un plato de comida. Y sin embargo llega ese día, y ¡pum!, matan. Si hubiéramos visto una gráfica de la calidad de vida del pavo, pues hubiera sido algo así. Va ascendente, ascendente, lo van engordando, hasta que un día, ¡pum!, no sale. Nos platicó ahorita Eric un poco sobre aquellas ideas y planes que no se pueden concretar, porque nunca sabemos qué va a pasar. Y ahí es donde está el énfasis y la importancia de perseverar. Suena cliché, pero es fundamental caerse y levantarse. Si no te has retirado en la carrera, nadie te puede decir que has perdido. Todos estos grandes emprendedores fracasaron una y otra vez antes de llegar a sus negocios. Milton Hershey tuvo 3 empresas antes de fundar Hershey, la marca de chocolates las más reconocidas del mundo. Walt Disney, Arianna Huffington del Huffington Post, o J.K. Rowling de Harry Potter. Historias de estas sobran. Siempre se trata de no desanimarse. Si salieron mal las cosas, ni modo, es regresar y otra vez volver a arrancar. Y la última clave, y probablemente la más importante de todas, sin esta ninguna otra funciona: la ejecución. Estamos hablando de que esto es lo que separa absolutamente todo. Se dice, y es una frase que me gusta, que quien no lucha por lo que quiere no merece lo que desea. La diferencia entre 0 y 1 es infinito. Entre 1 y 2 es solo 1. La diferencia en, tengo una idea y quiero llegar algún día a hacer algo, hice algo, puse la primera piedra, me lancé, hice el primer paso, es total. Ya después del 1 al 2 soy el 1, del 2 al 10, del 10 al 100 o al 10.000, no importa. Pero esto es clave de todo. El momento nunca es perfecto, la preparación nunca es total, no importa. Se trata siempre de ejecutar y lanzarse. Y quiero regresar a la pregunta inicial con la que arranqué. ¿Qué es ser joven? ¿De qué se trata? ¿Qué implica la juventud? Y se dice a cada rato, y seguro muchos de los que estamos acá lo hemos escuchado innumerables veces, que somos el futuro. Y sí, probablemente sí, seamos el futuro. Pero mucho más interesante que eso es que no somos el pasado. No cargamos con nosotros
el apego a estructuras previas, a la manera vieja de hacer las cosas. Y eso, por rebeldía o por ignorancia, nos permite innovar. Se dice que el hombre puede vivir sin aire unos pocos minutos, sin agua de 1 a 2 semanas, pero sin alimento un mes, pero sin una idea nueva puede durar décadas. Y eso llega a suceder. A veces las estructuras sociales y las convenciones políticas, sociales, culturales, morales se llegan a oxidar, y entonces se requiere una voz fresca, una voz innovadora, que llegue y cambie estas estructuras, las renueve, porque a lo mejor estas estructuras ya no son vigentes, o a lo mejor nunca lo fueron y se mantuvieron por inercia. Y es importante que llegue ese aire fresco, renovar esas estructuras, adecuarnos a los tiempos. Regresando a la pregunta de qué es ser joven, y lo he pensado mucho y les quiero compartir una anécdota muy personal. A mí de chiquito se me presentaron distintas oportunidades y tuve la oportunidad de conocer a la élite intelectual a nivel mundial a los 16, 17 años. Y cuando yo llegaba con mi jefe, yo estaba en una oficina donde había gente muy interesante. Había gente con maestrías, había gente que tenía una trayectoria increíble en distintas empresas, y yo estaba en la prepa. Yo no sabía nada, me sorprendía, y sí me sentía un chavito cool que estaba fuera de las cosas, pero también tenía los pies en la tierra. Y también sabía que yo no estaba ni siquiera ni cerca del nivel de las personas que estaban trabajando ahí. Y yo un día llegué y le pregunté a mi jefe: oye, ¿qué estoy haciendo acá? Yo no sé nada. Tienes gente ganando lo mismo que yo, que ha tenido una trayectoria increíble, que tiene licenciatura, que tiene maestría, que tiene a lo mejor 2 carreras. Yo no sé yo qué hago acá, qué puedo aportar yo. Y me contestó algo muy interesante. Me dijo: sí, exactamente, tú no sabes nada, tú eres un novato. Dice: cada una de las personas que están en esta oficina y cada una de las personas que trabajan acá tenían sueños, proyectos, aspiraciones, ideas, y uno por uno se fueron decepcionando y se fueron dando de golpes en la vida. Que este proyecto que tanto esfuerzo le pusieron y todo, bueno, no había presupuesto. Que este proyecto que lo luchó, le encantaba y le apasionaba, no se acomodaban las circunstancias políticas. Y así uno a uno se fueron decepcionando, se fueron dando de golpes y se fueron dando cuenta que había cosas que no se pueden hacer, que había cosas que eran imposibles. Me dice: tú no sabes nada, tú no sabes qué es imposible, entonces te vas a atrever, y en una de esas le pegas. En una de esas resulta que eso no era tan imposible después de todo. Y yo creo que ahí radica la clave de lo que es ser joven. No sabemos qué no se puede hacer, no sabemos qué es imposible, y a lo mejor, atreviéndonos, elevamos la barra de lo posible. Muchísimas gracias.